So I had a question. Tengo una pregunta. I hope that has been answered. It was concerning Espero the que haya sealing. sido respondida. Es concerniente al sellamiento. I think there were 5 questions, or 4 or 5, Yo all pienso que combined together. fueron 4 o 5 preguntas, todas combinadas juntas. So I'm hoping that Espero question que got answered. haya sido respondida esa pregunta. I have Así que another tengo otra question. pregunta. It says, it is still not clear to me Dice que todavía no es claro para mí why the priests are the por los sacerdotes 144,000. o los 144,000. Could you please re-explain the methodology and the ¿Puedes tú principle? explicar la metodología y el principio? So it's still not clear why the priests are the Es todavía no claro 144,000. por qué los sacerdotes son los 144,000. So I've discussed this a number of times in Yo he discutido presentations, esto muchas veces en presentaciones ya. and we've actually spoken about it here at the school. Y hemos off hablado camera. de esto aquí en la escuela, fuera de cámaras. Because it's a question that some of Porque the es students una de had. las preguntas que algunos de los estudios tenían, de los So I want to estudiantes get tenían. some different responses Así from que the yo le he students. dado I want to get some diferentes different respuestas responses. a los estudiantes How de they cómo understand ellos this. entienden esto. Hermana Mrs. Suelen, Llewellyn. la The questioner pregunta is que yo asking, estoy haciendo, I've taught that the priests are the 144,000. I've taught that the priests are the yo enseñé que los 144,000. sacerdotes son los 144,000. No se escucha eso, perdón. Déjeme Let me just resumirlo. summarize. The priest have Los a unique sacerdotes tienen experience una experiencia única from de 1989 1989, el tiempo del fin, to a 2019 2019, el cierre de tiempo de gracia. Here now, many of them didn't even come in until even after 2014. Und obwohl viele von uns jetzt hier sitzen, sind viele von uns erst nach 2014 in die Bewegung gekommen. They were here soon enough to understand and study that entire period and even especially the period between 2014 to 2019. Ellos están aquí el tiempo suficiente como para entender lo que acontece en ese periodo de tiempo. Déjenme resumirlo. Lass mich auch das zusammenfassen. The priests Los came in at sacerdotes different vienen times. en un tiempo diferente. We're now in the fourth Nosotros dispensation of estamos the en priests, la cuarta dispensación de los sacerdotes and in the one that has just passed, y en la third, que acabamos de pasar, en la tercera, even those who came in at that late incluso stage, aquellos que llegaron en un periodo, en la última parte de la dispensación, they were here ellos soon están enough. aquí demasiado pronto How o do you suficientemente express pronto. ¿Está bien como lo expresé? So even though they came in at a Incluso si late ellos stage, hayan llegado en la parte final de ese periodo, they came in before the ellos close of llegaron probation, o entraron antes del cierre de tiempo de gracia.
So some of them came Si in at this alguien late stage, llegó en este periodo demasiado, un poco tarde, but because they came in y before the porque close of ellos probation, llegaron antes del cierre de tiempo de gracia, it's no not es too tan late for them. tarde para ellos. They can still be Ellos considered to be todavía son priests, considerados como sacerdotes and they can y study ellos and pueden understand. estudiar y entender. And even though they weren't here at the initial Incluso si stages, ellos no estuvieron aquí en este periodo inicial, tell me if I got this bit correct. dígame si entendí esto correcto. They can enter into the experience of the priests, even those Ellos who pueden came before. entrar en esta experiencia de los sacerdotes, incluso si ellos no estaban antes en el periodo inicial. Okay, so you've explained the history of the priests, the close Entonces, of probation. usted explica la historia de los sacerdotes como que terminando antes del cierre de tiempo de gracia. Here are experiencing this period between 2019 until Peniam. And Aber sie erfahren auch die heutige Geschichte von 2019 bis Panem. which is an important training El period. cual es un Was periodo auch eine importante de wichtige, entrenamiento. Ausbildungszeit ist. And all that time is, that experience is needed to go to the Levites and train them, continue on to the world and train them. But they need that entire experience behind them by the time they get to the I close. think I can remember all of that. So they need all this experience up to Ellos vivieron 2021 toda esta Also, sie brauchen experiencia die hasta ganze Erfahrung bis 2021 2021, in order for them to successfully go to the Levites. para and que then ellos puedan ir de Nethinim. manera exitosa hacia los levitas y luego a los netineos. ¿Sí? Right. And when it comes time for the 144,000 to stand up, Cuando ellos vienen aquí, ellos van a ser parte de los 144,000. those people, those 144,000 have to have that entire experience. Ellos In order- son los 144,000 que tienen que tener la experiencia completa Erfahrung besitzen, in order to be strong enough to stand. para at poder that ser time. fuertes y resistir en este periodo de tiempo. kräftig genug zu sein, in dieser Zeit zu bestehen. Este es mi Das ist mein entendimiento. Verständnis. So you mentioned, just want to develop one thought that Yo you solo quiero desarrollar un pensamiento que tú acabas de decir. If you go to Daniel chapter 12, Si tú verse vas a 13, Daniel 12, verso 13, si no me equivoco. so I'm just looking for another verse, that's why I'm taking a bit long. Vamos a ir a otro verso. Solo un momento. Okay, so Daniel 12:13 says, "But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of Y the days." Daniel 12:13 dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. So without going to Strong's Sin ir a la concordance, concordancia de Strong, Sister Catherine, it says, "Stand in la thy hermana lot." Catherine dice que standing, It'll be translated que differently, so we recibir won't tu translate heredad. that. Tell me what the word Dígame lot qué es lo que means. significa la palabra lot en inglés. Stand in my circumstance, stand in my position.
significa en las circunstancias, en mi posición. Circumstance or Circunstancias position. o posición. Umstände oder Position? We'll do it in a German Lo voy a in a minute to hacer en catch up. inglés. Brother Jim, lot. What is the lot? What does that word mean? ¿Qué to es you lo in que la this palabra verse? lot significa en este verso? No dictionary, just how No you el would diccionario, understand sino lo que tú entiendes de este verso. Stand in your property. that. Stand in your Que property. está parado en tu propiedad. Kathy? Si If tú you've no not miras, looked. Yeah. Stand in thy place. estar parado en tu lugar o en el lugar. Entonces Okay, so we'll vamos go a with ir con those ones. aquellos, con esas palabras. Also, mit denen wollen wir jetzt hier arbeiten. In German, what we don't have the exact word for word, but what would the word in German mean? Stand in thy lot. How would how would we translate En that? alemán puede ser la misma palabra, pero la frase Completely doesn't say anything. stand in thy lot, que How does it- significa how does it recibir read? tu heredad en español. Bueno, así es como está traducido. Go. Okay, so it's got the Entonces word ahí tenemos heritage. la palabra heredad en en alemán también, así como está en español. Okay. So we've got inheritance, you've got portion, Entonces tenemos porción o heredad. okay, so we've got heritage, inheritance, and portion. Esa es Your tu porción. portion. Eso es lo que la palabra en alemán Yes. dice. So I would suggest that your Así que yo place, sugiero que tu lugar o your tu property, they're the propiedad same es thing. la misma cosa. Your inheritance, the portion La that you will get, heredad y la porción que tú obtuviste can go back to this idea of ownership vuelve of a esa something. idea de que tú eres dueño de algo. So if we were to go with these two definitions, your Y position, si nosotros your vamos a place, ir por estas dos definiciones como tu posición y tu lugar, and if we look in, yeah, just like in your, it could be the place where you live, your property, the él location pregunta that si you're in. lugares de And localidad. that place was yours, that you owned it, and it's Y that él it's the dice sí, position de that you're at. localización, dice sí, es correcto. So Así we'll que go vamos a to ir a Strong's. Strong. So hopefully everybody can. Espero Everyone's que on todos puedan phones, tener su So celular. Sister Swellen, if you could do it for us, if you can find. First, tell me the Strong's number. A ver si nos puede decir la palabra en Strong. So that will tell me that you'll be able to use the software. If you're not able to, we'll just go through it quickly. Espero puedan ir de manera rápida. If it's not working, let me know. If you're not able to navigate. Is that under lexicon? You don't want to No go vamos to a ir a Strong's. Strong. You want to go to the Bible, like Jim's got it here. If you go to Strong's, it won't help because you have to put in the code number, so that won't No help. vamos a ir a Strong porque le ponen So, la palabra if you código, just que read no nos va a ayudar. What Brother Jim's got, and see if you can find the word. Read Estamos 12, en 13, Daniel 12:13. and then and all you do is go to the word lot and just press it. It should be in Oh, I blue, I see. think. You have it? Y vamos a buscar en el diccionario Strong de la Biblia, no de eSword. Okay. So it's Entonces Daniel 1486. es 12:13 es Ist,
es 1486. You found it? Mhm. Excellent. So 1486 Entonces says, 1486 dice, and we're going to use Strong's and Brown Driver Briggs. Have you got vamos a it? usar Sister Strong Catherine? y Brown Driver Briggs. Estamos ahí. Yes. Okay. So, which dictionary are you in at the moment? ¿En qué diccionario usted está de momento? I've got Browns and Strongs. Which one are you going to read to us? Strong's or Brown? ¿Cuál va a leer? ¿Strong o Browns? Browns. Brown's is first. Browns. Okay, so we're in Brown Driver Briggs. Tell us what this word lot Díganos means. lo que esa palabra lot significa. Pebbles used for systematically making decisions. Please don't read it. Tell us your summary of what that. She just read. If you're in Brown Driver Briggs, some people may not have it on their phone. It's 1A that she read. Ella leyó So I don't want you just to 1A, read what it says. I want you to que tell us dice what that meant. básicamente usar, tomar decisiones de manera Just thinking, I'll sistemática. just read it. It Pebbles. says pebbles used for systematically making Que decisions. dice That's what I want her guijarros, to dicen ese, paraphrase, yeah. That's utilizados what I'm para la asking her toma not to read sistemática de it, to decisiones. paraphrase Es it. un lote o algo así. If you're not able to Si just say. tú no eres capaz, solo dilo. A way to I can't really explain it. That's fine. Hermana Sister Gata, Kathy? ¿está bien? Do you have it in front of you? You don't have Brown Driver Briggs? Do you want an iPhone or? Okay. So I'll read it out to you. You tell me what that means. Okay. Pebbles used for systematically making El decisions. 1A en el Brown Driver Briggs significa guijarros utilizados para la toma sistemática de decisiones. O lote significa. It's pretty clear. So it's pretty. Clear. Oh, good. Es muy claro. Yeah, yeah. You'll be able to explain it to Jonathan well then. Well, it sounds like that there's a method of making decisions. Para mí es como un método para tomar decisiones. Method, Dass es eine Methode gibt, wie man zu Entscheidungen kommt. making decisions using Es, pebble. Stone. es para tomar decisiones para usando piedras. Guijarros serían como piedras de la suerte, Okay, let como me los find, sacerdotes find hacían, something. lanzar la suerte con piedras negras. What are we talking about? You can edit that. Okay, so everybody, if you've got your fingers in that place, hold it there. Or if you're on your phone, hold it. Then use a book Bible. So let's take us to a passage. O sea, pongan su dedo en ese pasaje de la Biblia. It's in Jonah chapter Y 1. vamos a Go to ir Jonah a chapter 1. Jonás capítulo 1. Geht mal in eurer Bibel zu Jona Kapitel 1. Okay, and we're in Jonah 1. If you can just shout out the page number, brother. Estamos en Jonás capítulo What 1. page number are you on in your Bible? You can just find it. Yeah. 1143 in your Bible. 1143. So it's a bit further on. So where did I ¿Dónde take us estamos to? ahora? Estamos chapter en 1. Jonás capítulo 1. Jonah. Ah, John. Jonah. So you have Daniel, Hosea,
Joel, Amos, Da- Obadiah, Jonah. If you find Daniel, it says the Tenemos few books. Daniel, Joel, Amós y más adelante está Jonás, los que 970. no pueden encontrarlo. A bit, 970. Are we there? Jonah chapter 1, and we want to go to Ayudando a verse buscar 7. Jonás, algunos hermanos. Entonces vamos a ir a And they Jonás said, capítulo everyone 1, to his verso fellow, 7. come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is come. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Dice, y dijeron a cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este Right, mal. Jonathan, what does Y that echaron verse- suerte, y la in the suerte context cayó of- en Jonás. They cast lots. What's that talking about? Hermano, A little bit more than just. Hermano Gambling's Jonathan, fine, but just develop that thought. ¿en What's qué going on? contexto viene este Tell us verso? the ¿Qué word nos picture dice? of what's happened. What's En happening? el contexto de la palabra Lot. Díganos cuál es la imagen, la visión, la perspectiva, ¿qué está aconteciendo? Great. Ellos están usando un mecanismo para tomar una decisión sobre quién es el que tiene la culpa en esta situación. So O para saber if qué there es lo were que two está people, aconteciendo. you and me, how would we cast lots? Entonces, si estamos lidiando con dos personas, tú y yo, The most common way that you and I would cast lots. ¿cómo es que nosotros determinamos o tomamos una decisión? The thing that popped into mind when he said that was rock, paper, scissors. And you didn't look behind when you said that, No, Aquí nosotros lo hacemos en piedra, papel y tijera. because that's what they both said. they used to cast lots or. Este es un ejemplo de también cómo ellos sacaban suerte o cómo determinaban Pass around cosas. straws and somebody would get a short straw. Good. So that's why I said if. Also Leute würden vielleicht ein Streichholz umgeben und wer das kürzeste hat, der hat. So I said if it's the two of us, No entendí lo que dijo. we'd do rock, paper, scissors, Entonces somos dos de nosotros and you didn't see them doing all the hand movements. y jugamos en piedra, papel o tijera. Or if there was the two of us, what would we do? What would O be the vamos a normal hacer thing lo that we que, would ¿qué, make o qué es lo que haríamos? Normalerweise machen. Toss a coin? ¿O cuál sería la cosa Oh, yeah, normal que las personas Heads or harían? tails? Yeah. Also eine Münze. So there's various ways of Lanzan doing una it. moneda. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Sister Ellen said a Eso, popular hay way is you diferentes draw maneras de hacerlo. straws. La hermana drinking Solen dice que la torrential manera straw, más sticks. apropiada es lanzar una cosa. O como We have, tomar they'd all algo be the same. o We have three different straws the quebrar same, los different lengths. palitos. And they Entonces put them all nosotros together tenemos so they're aquí all tres the same cosas height, diferentes, diferentes medidas. And I do Y that. los ponemos todos juntos y son So del you can't mismo tell which one tamaño, is the long misma one. talla. Y hacemos esto. So the person who draws the Y yo no short te puedo straw decir loses cuál de or ellos es wins. el más largo. So, Es cuando tú sacas uno y tienes el Kathy, más corto, entonces back tú to perdiste the algo word así. here. Entonces, I'll read hermana it Katy, again. He entonces said, la palabra pebbles aquí, used for voy a leer de systematically nuevo. making decisions. Before you Él give us the dice que las definition, piedras son usadas para give you one more verse, but you tomar don't need to turn to decisiones this de one. manera sistemática. Antes que me dé la definición, le this voy a dar one un is verso más, taken pero from no necesitamos Esther. ir allá. so you just write in your notes, Esther chapter Este 3, es tomado del libro de Esther. verse 7. Y si ustedes lo conocen, es Esther capítulo 3, So verso if you just 7. listen to in your hearing, in the first month, that is the month Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast pur, that is the lot, before Haman from day to day, from month to month, to the 12th month,
That is the month Adar. Él básicamente leyó Esther, capítulo 3, verso 1. Es el primer día, el primer mes, cuando Asuero fue elegido. Now we're Está not going to leyendo the el verso Hebrew ahí. words in Jonah or Esther. Ahora no vamos a ir Just a looking la at the palabra en word, hebreo, en Lot. Jonás o en Esther. Solo vamos a mirar Catherine, la palabra what is per? Lot. They Entonces, used to ¿qué draw es what? To draw. puro? ¿Ese? The lot. Also irgendwas das No Lohnsparen. entendí la palabra. So whatever they use to draw the lot, it's called the per. So per Cada vez que is tú lot. usas la palabra word, es también usada la We haven't studied per. it. Perhaps it's a Persian word. Es puro, no sé qué significa. Perhaps it's a Persian game. Es tal vez una palabra persa o tal vez un juego persa. A ball? Oh. Dice. Dice. Yeah. So the marginal reading says they rolled the dice, because we could do A la that, suerte de pur, dice en español. and they call it an oracle. Y ellos Jim, llaman what does the un word oráculo. oracle mean? No, its strictest Hermana definition, Jean, ¿qué es lo que Francis, oracle. significa oráculo? Like ¿Qué significa oráculo? Someone that does what? Jemand, der was tut. They're the oracle. Alguien que hace qué. ¿Qué es lo que hace un oráculo? Brings light. Jemand, der Licht bringt. If you did oracle, Trae what luz. organ of communication do you normally think Si of? nosotros usamos un oráculo, ¿qué órgano de comunicación usualmente nosotros usamos? See? Your eye? Dein Auge. Your mouth? Tú eres un, In, como un in mapa. ancient mythology, En la mitología antigua, the oracle is someone you normally go to and they give you advice. oráculo es alguien en el cual tú vas y obtienes y él te da un consejo. There would be often in Greek mythology some woman who lives in a cave or something. En la, You give an offering to her and she tells you what you need to en know. la metodología griega dice que si tú vas, usualmente es una mujer que vive en una cueva que te dice que tienes que hacer y So tienes que that's what ofrendar the para ello. oracle is. Esto es lo que es un oráculo. So the dice Es una, is going to tell you what you want to know. es una persona que te va a decir qué es lo que tú quieres saber. Not a person in this case, it's the dice. Aquí no es una persona en este caso, sino es un And objeto. what they want to know Entonces lo que ellos van a hacer is the right date to do something. es que te va a dar la cosa correcta que necesitas hacer. So they're going to check the Entonces tú date vas a observar la fecha and y the el month. mes. And the oracle will do that for them. It will tell them what day and what month they need to do their project. Their Y el mission. oráculo va a hacer eso por ti. Él te va a decir qué día y qué mes tienes que hacer o tienes que realizar ese proyecto. Kathy, what's the oracle? Entonces, hermana Katin, ¿qué es un The oráculo? dice. ¿Qué es lo que da un oráculo? Da You're okay fechas. with that. So Esther uses Entonces, a dice. Esther usa las fechas. Y Jonah, Jonás, it doesn't say what they use. él no dice qué es lo que él usa. ¿Qué es lo que ellos usan? Just says they cast Ellos lots. solamente dicen que echaron suertes. So just coming back to that definition, Y si volvemos a esa definición, pebbles used for systematically making las decisions. piedras son usadas para tomar decisiones de manera sistemática. So the high priest had, we'll call them pebbles, Entonces los sacerdotes lo que ellos tienen son piedras for making para decisions. tomar decisiones. They weren't pebbles, they were Ellos no gems. son piedras, son gemas. How many pebbles did they ¿Cuántas have? Sister Catherine? gemas ellos tienen? For that? Two.
Tienen Two. dos. Good. Es gab zwei. They had two Ellos stones. tienen piedras. Dos piedras. Remember what their names are? Urim Urim. El Urim, and Thummim. Turim. Something like So even though we don't know, we might, I don't know pronunciation, yours is better than mine, we'll say the Urim and the Thummim. Ellos van a decir el Urim y el Tumim. They were so important they gave the Ellos names. son tan importantes que le dieron un nombre. So we could put the stones in the Así bag que tú puedes poner las piedras en una bolsa and they're all natural colors and one of them's painted y hay white. muchas cosas naturales que pueden You pintar. have to choose one and the one that chooses the white stone loses or wins. Tú tienes que escoger una, cuál es la que luce más sabia para ellos. 2a. Or 2 is portion. Y 2, en la definición de Brown Driver Briggs, es porción, la segunda definición. So this is the thing assigned by the casting of the Entonces, lot. esta es la cosa que señala This is the la thing, suerte que the ellos object echaron. that you get that was given to you by the O lot. esta es la cosa que ellos usaron o que obtuvieron para obtener So, la You heredad o lo do que the significa. lottery and your ticket says you won 5 Tu euros. ticket dice que tú tienes 5 euros Someone else's ticket says they won 5,000. y en alguien más dice que tiene un ticket que costó 5.000 euros. So that's what the German said. It said your inheritance, or it's actually your portion of the Esto inheritance. es lo que la palabra en alemán dice, tú eres una heredad o eres una porción de la heredad. The parent Los dies. padres mueren, They've got 3 ellos children. tienen 3 hijos, So your portion would be 1/3. entonces tu porción va a ser 1/3, as an como un example. ejemplo. It can mean recompense or Y retribution. significa también Recompense means the thing recompensa y that you're retribución. owed. Y recompensa significa que tú ganaste algo. Strong. Y strong It says meaning to be rough, like a stone. dice que significa No, rough means not smooth. So the word itself áspero. this is rough. Sí. Entonces vamos a usar la palabra áspera. And the example of this roughness is a Y stone. el ejemplo de esta aspereza es que es una piedra. Not any kind No of stone. cualquier tipo de piedra. A Es pebble. una pebble. Una A pebble Tienes que explicar qué es una pebble. Small stone. pebble es como es una pequeña piedra pero It's a rough stone. áspera. That is a stone that is a Y lot. esa es una piedra que es de la suerte. Figuratively, Figurativamente dice, it's a es una portion, porción, the same thing you had here. la misma que tú tienes aquí. Or, which is an interesting one, your destiny. O destino, lo cual es interesante. Destiny, Destino, inheritance, or en heritage. herencia o heredad. The destiny is your future. Destino que es lo que se refiere a tu futuro. You know, if I predicted your future, that would be your Entonces, si destiny, yo predigo tu futuro, entonces yo conozco tu destino. which is very. Sorry. Yeah, destination. Oh, that's good. Yes, your goal, destination, the place you're going to. Es el lugar donde tú vas a ir, ese destino. No tu meta. You have a Tú eres un child, niño, tú tienes un and niño they're a good y él es violinist, muy buen violinista. and you'd say their Y tú destiny dices su destino is to be a famous es musician. ser un músico famoso. So it's very akin to Entonces inheritance. eso es lo que apunta a ser la heredad. So it says Daniel Entonces decimos, need Daniel to stand in your lot. significa pararse en Which is his destiny.
En Daniel dice recibir tu heredad, which pararse y is his recibir tu heredad. place. So here's his El cual es place, un lugar, and y Daniel Daniel will stand in se his va a place. parar en ese lugar. We've got Y two luego options. tenemos dos opciones. Either Si he was lying down in his place before, él va a alinear sitting, esto después, and now he's o gonna se va a stand in his establecer, place. sentar ahí, o luego él se va a so he's establecer on a ahí, chair, se va a parar ahí. Ahí tiene su Or silla, su trono, se va a he sentar wasn't y luego in se his va a parar. place, O él va a which estar en means he's su been on a lugar. journey and now he's got to his place. Lo que no significa que él no va a estar en viaje, sino que él ya está en su You've got lugar, two en su lugar, options. ya llegó. Así que tenemos dos opciones. Daniel is here Daniel está aquí, in Daniel 12, en Daniel 12, and his destiny y su destino is that he's going to stand es que In él his va a place, in his designated place. pararse en este lugar, He's not en su lugar, standing en there su yet. lugar destinado. Pero no está ahí Or- todavía. O He's been here all the time, él estuvo todo el tiempo and ahí he was sitting, y él estaba sentado and then he stands up y ahora él se va a parar in his place. en su lugar. So whichever way you want to take it, Cualquiera de ellos que the tú quieras result is tomar, the same. el resultado es He's el got to mismo. a place now Él obtuvo su that lugar he's ahora standing up. y ahora él So se the va thing a that we want parar. to see is that it's in the future. La única cosa que ustedes tienen que poder ver es que esto va a ser en el It futuro. doesn't just have the connotation of just ownership. Y no tiene una connotación de su propiedad o de su propia relación. It's in the right place, the right position. Es que él está en el lugar correcto, en la posición correcta. It's the portion that is due to him. Es la He's porción que fue dada para él, Inheritance que él es dueño de always eso. is talking about Es- the future. Y su herencia siempre está Then we saw hablando from de un Strong's a futuro. nice word, your destiny. Y de eso obtenemos de Strong, que es una palabra linda que dice destino. So Daniel Entonces Daniel is doing what in 12:13? es haciendo que en 12:13. It says, "Go thy way." Él dice, We could read that to mean go and do your own thing. tú irás hasta el fin. Que también For the puedes time leer being. de otra manera. Porque el tiempo está ahí. Está haciendo. Until something aconteciendo. happens. Hasta que algo acontezca. We okay with that? ¿Estamos Go- de acuerdo con eso? Go and do your own thing. Entonces ve a tu What is propia the cosa. thing that you're going to do? ¿Qué es la cosa que tú vas a You've hacer? been Daniel. Siendo Dice, tú ¿no? Daniel. Hermana Sueli. It's in the verse. Está en el verso. What is Daniel supposed to do? ¿Qué es lo que Daniel supuestamente tiene que hacer? Just tell me what he's going to do. Sage mir, was For that. Dígame qué es lo Don't que read él the va a verse hacer. out loud. Okay. Liest das den Vers? No Well, I lea had el an verso tan idea fuerte. of what it meant. Also ich So hatte should eine I just say Vorstellung, that? was es bedeutet, aber ich kann es jetzt nicht sagen. I don't want to know what the place is or anything. Ich Uh-huh. möchte nicht, was der Ort No ist. quiero It just saber cuál es says, el go lugar. thy way. Yeah, Es go sagt that way. lediglich, geh du Solamente aber. quiero entender I esa palabra que paraphrase dice that. go that way, que en inglés sería To tú say, irás just go and do hasta something. el fin. And what I want to know is what he's supposed to do when Y he's lo que going yo no his sé es way. qué es lo que se supone que él tenía que hacer cuando él tiene que It's in ir the por ese verse. camino. It's in the verse. Está en el verso. You can't look at the verse. Yeah, yeah, look. Sorry. Ah, ¿puedo So mirar el that's verso? my- Sí, my claro. mistake. Don't look at me, look at the verse. Please look at the verse. Por favor, mire el verso. Well, what's the question? I got confused about what you asked. First part of the verse says, go ¿Cuál thy es la way. pregunta? Go thy Der way. erste Teil des Verses La primera parte del verso en inglés dice go that way, Just that bit, que go that significa way. en español tú irás. When you're going your way, Yes. Wenn du deines Weges gehst, Entonces cuando tú what are vas, you doing when you're in your Cuando way tú doing irás, your thing? was machst du denn da? ¿qué es lo que tú vas a hacer cuando tú estés ahí? ¿Qué es esa cosa? Step by step. In the verse.
Was sagt das Vers? En el verso. Go thy way. I mean, you don't want me to say anything more than that. Now I want you to tell me what go their way means. Ich möchte, dass du mir sagst, was Ahora yo quiero que usted me diga qué es lo que significa el tú irás. Step by step. Brother G, Schritt für Schritt. He's gonna rest. explain. Soll It said ruhen. he's gonna Erklär go das. his que no va a way till the descansar. end. Start again so that Sister Swelling can see it. We all can see it. Well, I thought you said I couldn't say that. You never said rest. Well, that's because I kept going. because and you I said, said- don't go any further. No, I than said that. Don't say don't that. read the verse. I don't want you to read the verse to us. It was my mistake. Eso es lo que yo quería que vean. Yes. Brother Jim, He's gonna go his way, and then what does go your way mean? Also, was Do your own bedeutet thing. seines Weges ¿Qué es lo que sein eigenes significa Weg? tú we irás? discussed that. Which is what? Was ist das? Rest. Hemos discutido eso. Rest. Bedeutet zu ruhen. Que significa It says go descansar. your way. Wenn sagt, geh deines Entonces cuando él dice That tú means irás, rest. dann bedeutet das zu eso ruhen. significa We're okay with that. reposar, Now reposarás. let's get literal. Lass uns jetzt mal Entonces hier vamos If a... I say go your way, Und wenn ich sage, geh Y si yo deines te Weges, digo tú and I say irás, the way means to rest, und der, y yo te digo que significa descansar what would you think that meant, Sister Catherine? was denkst du denn, o was das reposar, bedeutet? ¿qué es lo que tú piensas que significa, hermana Catherine? Don't worry about it. Don't worry anymore. Just chill out, Mach dir keine Sorgen. No te preocupes más. Sister Kathy. What resting is he doing? Was für ein Ruhen ¿Qué es lo que significa la palabra reposar? Chill out. Está en paz. Why? Also, Vamos a wie decir gesagt, que él das estaba Ruhen muerto. ist, ¿Por qué? Ruhen ist nun die Frage. Because it says he once will Porque él ya dice que él quiere. first, I use it in German. German help so Porque la palabra en alemán infiere resurrect. Okay, so that's que él va a resucitar. the Tal vez tú lo puedes leer esto en Muchas este verso. so I get caught out regularly on these issues. Así que yo tripped up quiero ir regularmente en when este we're working asunto, in en different este problema. languages, Y estamos aquí trabajando con diferentes because idiomas. most of the languages are translated. Porque la mayoría de los lenguajes cuando son traducidos, I'll say it this way: the translators have a bad habit voy a decirlo de esta manera, los traductores tienen un mal hábito which is probably a good habit. y probablemente es un They buen end hábito. up translating things in a way that makes it very easy to understand what the idea was. En una manera en que lo hace muy fácil entender qué es lo que nosotros queremos decir. But in the King James, it's not that's not that easy to read what it means. Pero en la King James no es tan fácil leer lo que él You quiere have to do a bit decir. of digging. Tenemos que hacerlo So con in cautela. English, you say just chill out, be at peace. En inglés quiere decir ya tranquilo, es sé en paz. Algo así, no So sé, in chill German, out. which bit tells you he's dead? En alemán, ¿qué es lo que la palabra te dice? You've got to tell me the English bit of it, Dígamelo en inglés. or I can read it in English and you can. Is it the respite or is it go thy way? ¿Es de reposar o tú irás? Yo trato de traducirlo del alemán. Stand. Él lo tradujo, y tú irás hasta el tiempo del fin, y luego tú reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. O sea, que significa que resucitarás.
So Y lo que en esa palabra dice es que tú I think tienes que that's- morir como en la primera aplicación, es lo que quiere decir it's él. kind of cheating. Y yo pienso esto, Yeah, que because es I don't una think the original pequeña actually is trampa, that literal, the resurrection, porque but it's Mm. accurate to the meaning of the verse. pero es muy, yo no creo que es exactamente así como el original lo dice, pero es muy muy acercado a lo que el verso quiere decir realmente. If you went to Brown Driver Briggs Si tú vas a and Brown look at Driver Briggs stand, y buscas la palabra stand, one of the definitions means the following: una de las definiciones es la to siguiente, arise, es levantarse, to come on para the scene. aparecer. So that will give the idea that you're not there and you suddenly pop up from somewhere. No sé, a ver. And from Estar en that pie, permanecer, context, aguantar you y could tomar una imagine posición. someone was dead and they suddenly jump and resurrect. Y desde ese contexto nosotros podemos ver que puede ser como alguien que va a morir y va a resucitar. So if we took the verse literally as read, Y si nosotros tomamos el verso literalmente como lo leemos, and if you just looked at verse 12 before it, y si miramos el verso 12 it antes de basically este, says básicamente people dice, who wait las personas quienes esperan for 1,300 years, por 1335 días, they're going to be blessed. ellos van a ser bendecidos. Then it says, but you Pero You must luego dice, y rest tú vas a until the reposar hasta el fin. and so that end Entonces, is in este some way fin, connected to verse 12, de alguna manera, está conectado al verso 12, that 1,300 years. que es 1300 And at años. the end, Y what el is fin, Daniel supposed to do? ¿qué es lo que Daniel se supone tiene que hacer? Stand up. Tiene que Arise. levantarse. Levantarse. So, just reading the verses literally, you know he must be dead, Solo leyendo el verso de manera literal, tú sabes que él va a morir. because he's over 1,000 years. Porque eso fue a través de And cientos de años. sometime after the 1,000 years, the 1,300, Y a veces después de miles de años, Then he de has cientos to- de años, stand in his portion. He has to receive his inheritance or fulfill, we'll just do the last one, fulfill his destiny. él tiene que levantarse, y lo vamos a decir de esta manera, para cumplir su destino. And the only way that can happen is if Daniel resurrects. Y lo único que, como esto Okay? puede pasar es So si I Daniel made a resucita. mistake earlier Así que yo hice because un I error confused al Sister principio, Suella. porque yo So I just wanna confundí a go la through hermana the first Suelen. part of the verse. Así que vamos a ir de nuevo a It la says, primera go parte del your verso. way. Y dice, tú irás. And if you look at the definition of that Y phrase, si tú miras la definición de esta frase, it means go for a walk. y significa que This is tú what vas people a say. caminar. Es lo que las personas dicen. It says go for a walk Entonces tú vas a caminar until you get to the end. hasta que tú vayas, Then it says- hasta que tú llegues al final. Luego dice, For thou shalt rest. And so para, the resting bit y te levantarás y is reposarás. connected to going your way. Y esto está conectado con tú So irás. going your way, which, Entonces tú which irás, literally means go for a walk, lo que literalmente significa tú irás para caminar, means to rest. que So we significa can't take the reposar. go for a walk literally. Entonces no podemos tomar la palabra tú irás de manera We have to literal. take it contextually. Tenemos que tomarlo contextualmente. So humans at the end of their life rest, don't they? They die.
Así que los seres humanos al final de su vida, And we o know sea, cuando Daniel's ellos about to mueren, die. nosotros sabemos que Daniel va a If we're morir. okay with that, Y si estamos de acuerdo con Sister eso, Catherine, hermana Catherine, rest means reposar significa die. He's a very muerte. old man. Sí, But at eso the es end, un hombre, él es un hombre muy viejo, Sister así Kathy, que al final, What does it mean, go thy way? ¿qué es lo que significa tú irás? What way is he going? Welchen Weg geht er? ¿Qué camino él está yendo? You can make the connection to he's an old man Well- and he's dying. He's going to die. Ich hoffe, dass du Verbindung Tú puedes hacer la conexión con que él es un hombre muerto, que él va a morir. Y él To muere. continue living till he dies. also weiterzuleben, bis er. A continuar So, the viviendo verse hasta says- que él muere. Der Vers sagt, Entonces el verso You dice, will go the way of all humans. du gehst den Weg wie entonces alle tú Menschen. irás What is the way of all en la humans? manera en que todos los seres humanos hacen. ¿Y Death. qué es cómo es la manera que ellos hacen? Walk to your Mueren. death. Du wirst deinem Tú Tod vas, entgegengehen. So tú he caminas says, y mueres. Es People el- need to be patient curso de la vida. over 1,000 years. Das heißt, Menschen Entonces las personas brauchen necesitan ser Geduld pacientes mehr por als algunos 1000 cientos de años o What will miles de you do, años. Daniel? Aber was ¿Y wirst qué es du lo que tun? tú vas a hacer, You will go Daniel? the way of all men. Du wirst den gleichen Tú vas a Weg wie seguir alle el anderen camino aufgehen. o el What way curso is de la that? vida que todos los hombres. The way of ¿Qué death. camino es ese? Der Weg des Todes. Es el camino de Which la is the muerte. rest. Das ist zur Porque Ruhe. ese es el Then- reposo. Dann, At the Entonces, am Ende, al end, you final, will fulfill your destiny. am Ende wirst du deine tú vas a cumplir tu destino. deine Vorherbestimmung erfüllen, dein Schicksal. And it says when that will be. Und es wird uns auch sagen, Y entonces wann él das dice sein wird. qué es lo At que the será. end of the days. Es wird am Ende der ¿Cuándo Tage será? sein. Será Let's al work out final what de those los days días. Man müsste natürlich jetzt klären, was diese Tage bedeuten. So my question is, Entonces la pregunta es, stand. What does it mean to stand? Was bedeutet ¿qué es, significa el zu levantarse? stehen? When you stand in your lot, stand in your position. What is this standing Wenn mean? du nun Cuando tú te levantas para recibir tu heredad. En español dice recibir tu heredad. En inglés dice stand in thy lot. So in the context of this, Así que en el contexto de eso, in the parable, en la which is parábola, in the literal, lo que significa lo is literal, to resurrect. significa In resucitar. Daniel's original life, Así que en la vida he was a original de prophet Daniel, of God. él era un profeta That de will Dios. teach you what? Él nos va a What's he enseñar qué. teaching you? ¿Qué es lo que nos enseñó? Mostly here on this side of the chart. He's La teaching you mayoría prophecy. de lo que nos enseñó estaba en esta What parte kind of del prophecy? diagrama. Nos enseñó profecía. About what ¿Qué tipo de subject? profecía? ¿Sobre qué tema? About the end of the world. Sobre el fin del Daniel mundo. chapter 2. Daniel capítulo Kathy. 2. Hermana Kat, What's Nebuchadnezzar's problem? ¿cuál es el problema de Nabucodonosor? Disturbed, thinking about the end of the days, the latter days. Also ist, Él está am Ende der pensando Tage- sobre el fin de los días, de los últimos Concerned días, about his empire Also ist sein considerando su imperio in the latter days. am Ende der Tage. en los últimos días. Like most dictators, strong people, Como la mayoría de los dictadores, they personas want fuertes, to keep what they have gained. ellos quieren mantener keep lo que ellos control. han ganado. Ellos quieren And continuar Every controlando person eso. knows they're going to die. Y todas las personas saben que ellos And van a not only morir. does he want to know what's going to happen at the end, No es algo que not ellos just no some sepan qué es lo que va a curiosity. pasar al final. No es wants ninguna to be curiosidad. that when Ellos quieren he estar dies, seguros que cuando ellos his mueren, son, his grandson, will remain the ruler of the world. su hijo y su nieto van a recordarlo al final del mundo. He wants to be sure that his dynasty, his empire remains. Ellos quieren estar seguros de que su dinastía o su imperio va a ser recordado. Daniel tells him
Entonces You're Daniel going te to be dice, destroyed long before the end, tú vas a ser destruido bien al final, long before the latter days here. a lo largo de los últimos días. So, Daniel Así que in Daniel, 12:13 en Daniel 12, verso is also 13, talking about the end of the days. está también hablando del fin de los días. In Daniel's life, En la vida de Daniel, his mission is to tell you about the end of the world. su misión te va a decir qué es lo que va a hacer Chapter al 2. final de los días. What chapter is Dan- this? Capítulo 2. ¿Y qué capítulo es este? This one. Este. 7. Anybody know? This is 7. Ese es el 7. This chapter, Es chapter 8. 8. Ese es 8. And this chapter, Y este capítulo. Iron Beast. 11. Aquí hay una bestia. So chapter 7. Es también el Chapter 7 capítulo sort of goes like 7. this. El capítulo 7 va Chapter a través 8. de este lado. Y ese es el capítulo So 8. his job is to teach you about the kingdoms of this earth, Entonces, este trabajo es sobre enseñarte el reino de esta from the tierra, beginning to the end. del comienzo That's al what fin. his job is. Eso es lo cual He's gonna era su die. trabajo. Y ahora él va a When he morir. resurrects, Y cuando él resucite, what will his job be? ¿cuál sería su trabajo? Same person, same. La misma persona, Same la job. mismo So when he trabajo. resurrects, he's going to do the same thing. Entonces, cuando él resucite, va a ser la Everybody okay misma with cosa. that? ¿Estamos de acuerdo When he con eso? resurrects, he's going to tell you Entonces, cuando él about the resucite, kingdoms of this nos va a earth from the beginning decir to the end. sobre el reino de esta tierra que va a llegar al final. Hopefully, we're okay with that. Espero que Now estén you de have to acuerdo con cast your eso. minds back to something that we've learnt in class. Y eso es algo que vamos a aprender en la clase. I'll give the principle. Yo les di el You give me principio the answer. y ustedes me van a dar la respuesta. The Yo les daré el end principio y ustedes la respuesta. El Never fin looks the same as the beginning. nunca se ve como el comienzo. We're okay with that. ¿Estamos de acuerdo con eso? What's happening to Daniel? ¿Qué pasó a Daniel? What's happening to him? ¿Qué le pasó a In él? 12:13. En Just recap. verso repeat you. 12, en el verso 13 del capítulo 12. And he's going to die and resurrect. Él va a morir y va a And the resucitar. end Y al final looks nothing like. luce como nada. Good. Luce 1 como, Corinthians no sé qué dijo. 15, 1 Corintios 46. 15, 1 Corinthians 46. 15, 46. 1 Corintios 15, Let's check if 46. that's the verse that I want. Vamos a ver ese verso. Someone said something? ¿Alguien dijo algo? 46. 46. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterwards that which is spiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Are you there, Sister Suella? ¿Están Could ahí, you hermano paraphrase that Samuel? verse for us? ¿Puede parafrasear esto para nosotros, por It favor? reads- It's a bit clumsy in the King James, I think. Es un poco complicado en la King James. The spiritual. Good. Also nicht das. Primero es lo zuerst natural, das luego lo espiritual. Natürliche, dann das Geistliche. Two bodies. Bien, Zwei Körper. dos That is cuerpos. the same body. Das ist eigentlich die De hecho, es el gleiche- mismo gleiche cuerpo. Körper. First one is, Der erste ist. El Natural. primero es, and the second one is. Spiritual. Das erste segundo ist das es Natürliche und dann kommt das espiritual. Geistliche. It doesn't Primero say es in this natural, segundo verse espiritual. Das ist
Vers heißt Y no es dice nicht, esto en este verso. The second one dass El segundo, is the resurrected form of the first. in diesem Vers en la, heißt es nicht, la dass forma de der resurrección del primero. zweite eine Wiederauferstehung vom ersten ist. We're all okay with that? Wenn du den ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Resurrect, Er steht wieder auf, you don't Si look tú the same. resucitas, das siehst du nicht mehr gleich. no Look similar. se ve igual, Siehst, ähnlich se ve aus. The similar. second one, the resurrected one, is spiritual. The first one was literal. Der zweite, En la der segunda, la resurrección es espiritual, la primera es literal. One more concept. gebe noch ein Así que les voy a dar un concepto más. I'm just going to read this from verse 40 and 41. lese ich ab. Así que voy a leer del verso 40 y 41. The second body El is segundo glorious. cuerpo, Der zweite es Körper glorioso. ist herrlich. The first one Der erste El wasn't primero so glorious. war nicht so herrlich. no So suena it is como glorious, glorioso. but the second one is more glorious. Der erste Es ist glorioso, glorreich, pero aber el der zweite segundo ist es mucho glorreich. más glorioso. You have the original, Sister Kathy, Wir haben das Entonces tú tienes el original en and you Manakata. have the resurrected. und wir haben auch den Y luego tú tienes el que In our resucita, el class, resucitado. In unserem Unterricht, En nuestra clase, What word would we use for this resurrected one? welches Wort ¿qué wird palabra für nosotros den usamos Aufstand para este que es resucitado? We've been using a phrase for the first one. für den ersten A word. Hemos usado una frase den ersten benutzt? We add a Para word el for this primero. one to turn it into a phrase. Una Wir palabra. haben ein Wort benutzt, Y vamos a das usar ein una palabra para Ausdruck este, pero lo vamos a tornar en I'm una trying to help frase. you, making it more confusing. Ich möchte dir ja jetzt noch mehr helfen. Espero que no lo esté haciendo más confuso. So, when it resurrects, what do we call that Entonces, la resurrección, ¿cómo es lo que tú llamarías in our class? en nuestra clase? In unserem Unterricht. Geist, I keep Recuerda seeing the nuestra chart clase. that you did. Literal? It's not here. Yeah, das yeah. ist nicht hier auf diesem No está aquí, ¿no? Tafel. We'll go here. Gehen wir mal hier Vamos hin. aquí. Well, see, Resurrects. I was looking over there where your hand was. No, when it resurrects, Resucitar significa. I don't know. Ich weiß nicht, what do we call it? wie nennen wir das? ¿Cómo es que llamamos? Tell it, Sister Catherine. Take a guess. It doesn't matter. Segundo. What is it? ¿No? What, Jonathan? Image? There it is. Image. Also ein Bild. Es la imagen. The image of the beast Das Bild des La Tieres imagen de la is the bestia. resurrected beast. ist das Es la, wiederauferstandene Tier. la The resurrección beast de la that bestia. resurrects is a copy of it. Es ist das auferstandene La Tier, bestia das que resucita es una copia de ella. So, this is something that we've been dealing with before. Also, das ist Eso etwas, es das algo wir que gehabt hicimos haben. antes ya. When Daniel resurrects, Wenn Cuando Daniel aufersteht, resucita, it's not the literal one that's going to resurrect, it becomes a spiritual one. dann ist das nicht der no es physische el cuerpo literal que resucita, sino llega a ser el espiritual. geistliche Daniel. Okay, so what does it mean to stand? Was bedeutet es, Entonces, ¿qué es lo que significa pararse, levantarse? Aufzustehen. Es que And now sería what's he gonna do? resucitado. Und was wird er nun tun? ¿Y qué es lo que él va a Do hacer? his Él va a job. hacer Er wird su seine- trabajo. Er wird seiner Aufgabe nachgehen. Stand means do your Levantarse job. significa Stehen bedeutet, hacer su seine trabajo. Aufgabe zu tun. We're okay with that. Espero estemos de acuerdo con What eso. job is Daniel doing? Welche ¿Qué trabajo es Daniel está haciendo? Teaching prophecy. Es enseñar profecía. When will Daniel stand in his lot? ¿Cuándo es que Daniel se levanta When en will he begin estas to teach leyes? prophecy? ¿Cuándo es que él comienza a enseñar profecía? Cuando él fue cautivo. Time of the end. En el tiempo del fin. Why? ¿Por qué? als er wieder aufgestanden wurde? Let's try and stick to the concept that we've got. Entonces, déjenme llegar al concepto que hemos obtenido. Llegar a ese concepto. That's when we are taught
from Es them. cuando nosotros Da werden wir nämlich von Daniel enseñamos Just develop de that Daniel. a bit more, please. entwickeln. Desarrolla ese pensamiento un poco más, por favor. Just develop that thought. Solo desarrolla el pensamiento. The things that were sealed during Daniel's time Cuando nosotros sentimos que estamos en el are tiempo de brought to Daniel light in our time. y traemos luz a nuestro tiempo, And so we're now taking on his job entonces ahora nosotros estamos tomando su trabajo because he's teaching porque us. Él nos está enseñando. So we'll go with that. Entonces nosotros vamos, Daniel is going to stand. It means do your job. lo que tenemos es que Daniel se va a levantar, que significa hacer su trabajo. Is to teach you about the kingdom. Y of su Bible trabajo es prophecy. enseñarte sobre el reino de la profecía bíblica. So my Entonces mi question pregunta es, is, who is ¿quién this? es este? You Y said, tú dices, you said this is esos us. somos nosotros. So when Daniel stands Entonces up, cuando Daniel se levanta it's y us. dice que está bien, So who are we? ¿quiénes son nosotros? In the what's that word that we En use? la misma palabra que nosotros solíamos usar. Daniel. We're the image of Somos una Daniel. imagen de Daniel. We're not original Daniels. We're the copy No of Daniel. somos el Daniel original, pero somos una copia de Daniel. You had your Tú hand up. tienes la mano. Why the time at the end? I think you're asking. Entonces tiene una pregunta. Si nosotros somos Daniel y hacemos su trabajo, la pregunta es, ¿cuándo fue que Daniel comenzó a enseñar? Why do we mark ¿Y him qué tema? No fue beginning Daniel his 2. work here at the time of the end? Entonces, ¿dónde nosotros marcamos aquí el tiempo del fin? ¿Cuándo es que comienza el tiempo del fin? I didn't understand then. Entonces yo no entiendo So it was nada. sealed Esto era till the sellado time of the end. hasta el tiempo del fin. So what I was hoping, because we could just go to Ellen White and Entonces proof nosotros text this, podemos mirar a Elena White y usar los textos de prueba. or we can use the phrase "it's unsealed until the time of the, it's still till the time of the end." O That's miramos Daniel la 12:9, frase by que the dice way. que él será sellado en el tiempo del fin. You go to Entonces verse 12, fuimos al verso 12 you can connect them y together. lo pusimos conectar juntos. How do you connect verse 12 and 13 ¿Cómo together, es que Sister conectamos el verso 12 y 13 juntos, hermana Suelen? Mary? What's Daniel told to do in verse 13? So I meant verse ¿Qué es lo 13. que Daniel te pide hacer en el verso 13? And then in verse 9. Y en el verso 9, y en el verso 9 también, About till the time of the end. es decirte al tiempo del fin. And at the beginning of each verse, what is Daniel told to do? Go thy way. En el comienzo del verso 12, ¿qué es lo que Daniel dice que Good, te so you dice can que tienes que connect the hacer? verses tightly Entonces tú together. puedes conectar esos versos de manera precisa. So you can prove text this quite easily to show. Entonces tú puedes probar esos versos de manera fácil de que están conectados con el tiempo del But I fin. wanted to try to see if we could understand it conceptually why it would Pero be lo that. que intento es conceptualizar por qué es que nosotros deberíamos hacer esto. Vom Prinzip her verstehen, warum es Zeit des Endes sein muss. So we're running out of time. Let's just see if we can do this quickly. Estamos fuera de tiempo, así que déjenme resumir esto rápidamente. Brother Jonathan, what's Daniel's Entonces, job? hermano Jonathan, ¿cuál es el trabajo de Daniel? ¿Es Teach enseñar? what?
enseñan teach profecía, prophecy, specifically about the kingdom of Bible especialmente prophecy. el reino de la profecía bíblica. So if you're here at the end of the Entonces, tú world, estás aquí al fin del mundo. it says at the end of the days, at Él the end of dice the que al world, final del tiempo, al final del mundo, when would you expect yourself to begin to work? ¿dónde tú esperas por ti mismo comenzar tu trabajo? This is the Este es end. el fin. When would you think you should begin to work? ¿Cuándo tú decidirías comenzar tu trabajo? ¿O dónde lo harías? ¿Hace At the más beginning. sentido en el comienzo? No, I didn't add the word where you begin to work. I could have just said when would you work? La pregunta, no You said quise it cuándo that tú lo way. harías, ¿cuándo funcionaría? I added the word begin. Yo agregué la palabra comienzo, So it forces you to put it here. entonces tú estás forzado a ponerlo aquí. So this is the end of time. Entonces, ese es el tiempo del fin. So I'm going to ask, when do you Y work? yo te voy a preguntar, ¿cuándo tú trabajarías? So I'll do it. When would you work? ¿Cuándo trabajas? Ahora no es tan Tell me when. obvio más. Dime dónde. El tiempo puede Okay, ser so en tell cualquier me- tiempo. You got to come up with a suggestion. Then we'll see if it would be a good option. Tienes que ser capaz de darme una sugerencia dónde sería una buena opción. Okay. Yo voy a Yeah, decir que this es is un the end of periodo. time. Ese es el tiempo del fin, ¿ok? So this would be his Y este va a job. ser su trabajo. So I just want to make that point because I added the word beginning, so you're forced to do that. But even if I don't add the word beginning, you're still forced to Entonces, do si yo no adhiero la palabra trabajo, entonces tú estás forzado a hacerlo. Pero si yo lo adhiero, entonces tú estás forzado a usar ese periodo de tiempo y verlo. that. So when Sister Kathy said at the time of Entonces, the cuando end, la hermana Kat dice en el tiempo del fin, your argument against su her argumento en contra de ella was that in real life Daniel didn't begin his work at the es time que of en the la end. vida real, Daniel no comenzó su trabajo en el tiempo del fin. And therefore it wouldn't be at the time of the end when he Y resurrects. tampoco podemos decir que el tiempo del fin es cuando él resucita. That was your logic. Esa es la lógica. So I approached it from a different Ahora, yo me perspective. aproximé desde una perspectiva diferente. And I'm sure I didn't manipulate Y estoy you, segura que yo te manipulé, but you end up coming with the same logic, the same answer. That para she did. que tú termines en la misma lógica en la que ella hizo. I'll say the same answer. I can't say the same. Yo dije logic. la misma respuesta, pero no, quiero decir la misma respuesta, no la misma, What she did was lógica. proof text this. porque este es un texto de prueba. La Sister hermana Sullivan Suelen took us to verse no, 9, toma el verso 9 and it says, "Go thy y way, dice, go thy way." tú irás, tú irás. And Y in en el 9, 9 it says, "Go thy way till the time of dice the que end." tú irás hasta el tiempo del fin. And in verse 12, Y en el 13, verso 13 dice, it says, "Go thy way till the end of days." dice que tú irás hasta el fin de los días. So the parallel Entonces verses. son versos paralelos. Then all that Sister Kathy did was say, the time of the end, 1798. Straightforward. She didn't actually say 1798. Entonces el tiempo del fin es paralelo. Oh, what she said is that his work or his words are En lo que vamos a sealed, decir es que su trabajo o sus palabras están siendo selladas. which means they're opened Lo que afterwards. significa que más adelante serán abiertas He begins to speak at the y time que of the end. comenzará a hablar en el tiempo del fin. Speaking Hablando is an es, oracle. es un oráculo.
And we discussed about Y hemos oracle, discutido sobre un oráculo. the one that gives you Uno que direction. quiere darte dirección. Bien. Good. Vamos a orar. Pray. Sorry. We're here for hour and a bit now. I've just started to answer a question. Así que so yo that- comencé a responder la pregunta That's what your concern is. About the relationship of priests and the sobre la 144,000. relación entre los sacerdotes y los 144,000. Sister Llewellyn gave us this La diagram hermana here. Sueli nos dio este diagrama aquí. She Ella said dice, that the priests that come in ella here dice que es los sacerdotes que vienen aquí, because they come in before the close of porque ellos probation, vienen antes del cierre de tiempo de gracia, can share the experience pueden compartir la experiencia of all the priests de that came todos before los them. sacerdotes que vienen antes que ellos. And then she connected Y all si of tú that conectas todos esos to the standing up of the 144,000. You spoke about the 144,000 stand up. el levantarse de los 144,000, porque sabemos que los 144,000 se levantarán. And all we did was looked at the phrase, what does it mean to Y stand lo que up? hicimos fue mirar la frase de lo que significaba la palabra o sea, levantarse. And you stand up Y el levantarse at the time es of the en el end. tiempo al fin. So the 144,000 that she said stand up Entonces, los 144,000, ella dice que se levantarán, here at the se time of the levantan end. aquí en el tiempo al fin. So I just wanted to do a short study on what it means to Entonces, stand up hicimos un pequeño estudio de lo que significa la palabra levantarse. and to show when you stand Y up. hemos mostrado cuándo es que se levanta. She showed us that the 144,000 stand up here at the time of the Y end. vimos que los 144,000 se levantan aquí en el tiempo al fin, 1989. Vamos a orar. We haven't finished. No hemos terminado de responder la pregunta aún. Our Heavenly Father, we Padre thank you. Celestial, te agradecemos. We ask and pray that you would bless Oramos us para que tú nos bendigas. as we understand that we are the image of Que Daniel. nosotros podamos entender que nosotros somos la imagen de Daniel. We are Daniel Y resurrected. que Daniel está resucitando. It's our hope and our Y prayer que nosotros podamos esperar en that oración. you would guide and direct Que tú us. nos guíes y nos dirijas. Help us, Ayúdanos, Father, Padre. to hear your voice speaking De to us. poder escuchar tu voz hablándonos. In Jesus' En el name we nombre de pray. Jesús oramos. Amén.